Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Sinergia. Obviamente aquí estamos comenzando un nuevo programa Osorno en la Mira, hoy jueves 9 de agosto de 2018. Este es nuestro 21º programa, que hemos avanzado, Camila. Bueno, y aprovecho de presentar inmediatamente, ya que dije Camila, a nuestra productora y periodista Camila Severio. ¿Cómo estás, Camila? Bien, ¿y tú, Orlando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Listo para empezar? Sí. Bueno, y nuestro panelista, Iván Aedo Morales, dio sus excusas porque en realidad tenía una asuntos actividad personales. que fue imposible postergarla. Sí. Así que vamos a dar las excusas de él y vamos a aceptar también las excusas de Iván. Y bueno, quien les habla, Orlando Arevalo, voy a tratar de conducir el programa y en los controles técnicos de sonido e imagen está don Ricardo Solís. Hoy día, en este programa de conversación, de la gente que está haciendo mucho por Osorno, pero que está vigente también, y en diversas actividades. Rubros también. Rubros, actividades varias, digámoslo así. Pero hoy tenemos a un invitado bien especial y voy a dar inmediatamente la bienvenida a Ricardo Becerra, que es el presidente de la Red Ambientalista de Osorno. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a ustedes también por esta invitación. Es la primera participación directa que tengo con Radio Sinergia. Teníamos muchas ganas de conocer a esta radio, así que muchas gracias por la invitación y poder entonces compartir con los auditores de esta emisora entonces estos temas ambientales. Bueno, nunca es tarde, Ricardo. Nunca es tarde, teníamos exactamente. presente. Quiero entregar algunos antecedentes de Ricardo, aparte de él ser presidente de esta agrupación que se llama Red Ambientalista de Osorno. Él es osornino de corazón. Así es. Estudiaste en el Osorno College, la media, después en la Universidad de los Lagos. Básica y media, claro. Básica y media. En la Universidad de los Lagos, Historia y Geografía. Así es. Ahí te titulaste de profesor. Y licenciado en Educación. Licenciado también, y después hiciste un magíster en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica. Así es, exactamente. Ya. Y desde el 2012 eres el presidente de esta agrupación, la Red Ambiental. Así es. Y también eres investigador y también eres escritor. Sí. Exactamente, también. ¿Cuántos libros llevas ya? 5 libros ya. 5 libros. Y ya. próximo un septo. ¿Viene otro? Sí, este año esperamos ya sacar un septo libro ya también. El último fue relacionado con fotografía, porque tú eres bien multifacético. Exactamente. Con respecto a este último libro, Osorno en fotografía, que tiene que ver con ir rescatando muchas fotografías que de repente están en las casas de la gente y que no son muy conocidas. Entonces, lo que hacemos es rescatar esas fotografías, le vamos colocando testimonios también, ¿no es cierto?, para que sea una historia más vivida y además también vamos entregando antecedentes historiográficos. De tal manera, entonces, así hacer una recuperación de lo que es la historia más bien social de la ciudad de Osorno. Es decir, como buen historiador, hacen la historia hacia atrás, pero en este caso con fotografía y algo de relato que, bueno, sí. los partícipes de la fotografía claro. podrás en algunos casos claro. todavía rescatar alguna de las vivencias que ellos tuvieron. Nos hemos dado cuenta que es importante que el osornino sepa la historia de su ciudad. Entonces hay que buscar las metodologías de cómo poder llegar. Una fotografía muchas veces es un elemento visual que a la gente le gusta ver fotografías y si incluso hay alguna entrevista, algún testimonio, hace que esa historia sea más cercana a la gente que está leyendo. Entonces estas han sido un poco las técnicas que nosotros hemos utilizado para acercar la historia de Osorno hacia nuestra comunidad. Ricardo, pero a ver, antes de llevarte al tema principal que tiene que ver con lo ambiental. ¿A ti te gustan los libros? Me gusta sí, se nota que es la historia. La historia, sí. digamos. Ajá. Pero una ciudad sin historia, ¿tú crees que a Osorno le falta eso? Sí. La verdad las cosas que acá nosotros mayormente hemos tenido una historia oficial, la historia de las autoridades, ¿no es cierto?, de ciertos sucesos, procesos que son obviamente importantes, pero donde nosotros hemos querido reescribir un poco más la historia es esa historia social, la historia del barrio, del ciudadano.
porque también no solamente las autoridades políticas, no solamente los entes económicos, solamente hacen una ciudad, sino también los ciudadanos. Entonces, en ese sentido es que Osorno obviamente tiene que todavía recuperar muchas historias. Entonces, por eso, en cierta manera, estamos trabajando un poco apuntando a eso, la historia social, la historia de la familia, la historia de los barrios. ¿De qué tiempo a qué tiempo abarcaste? A ver, estamos hablando desde 1860, 1870 hasta 1970, más o menos un siglo 10 años más o menos. Ahora viene la segunda etapa, o sea, claro. esto está como la serie de televisión. Exactamente, claro, es decir, va por capítulos, ¿no es cierto? Claro. Sí, de tal manera de siempre darle algún suspenso, alguna emoción a cada uno de los libros que se va escribiendo. Yo sé a lo que va Orlando con su pregunta, y es que si tú lo que has visto y lo que has logrado recapitular en tu libro y en el trabajo que has hecho, es que por lo menos yo, que soy una afuerina, que poco a poco se va sintiendo osornina, que a Osorno le falta, al ciudadano y a la sociedad osornina le falta como esa identidad osornina, a pesar de que tenemos el concepto de la leche y la carne, le falta esa como identidad propia de decir, yo soy osornino. ¿Crees que va por ahí también el tema? Sí, yo creo que diste en un punto muy importante. Lo que pasa es que nunca se le había dado tanta importancia como en el último tiempo a la historia de Osorno, esa identidad. Y cuando uno empieza a analizar, empieza a desarrollar justamente estos trabajos, uno se va dando cuenta que, por ejemplo, siempre se dice que la ciudad de Osorno es una ciudad fome, aburrida. La verdad, las cosas que yo puedo decir en forma fehaciente y en la práctica, que eso ha sido, digamos, parte de las leyendas y de la mitología urbana de esta ciudad, porque Osorno realmente siempre ha sido una ciudad de mucha actividad. En la década de los 40, los 50, por ejemplo, Osorno llegó a tener 4 cines, 4 teatros, ¿ya? Puerto Montt, a lo más 3. Todo lo que es la actividad deportiva, el básquetbol, fútbol, atletismo, las sociedades mutualistas permanentemente haciendo actividades. Entonces, realmente ahí uno se puede dar cuenta que, claro, la ciudad de Osorno no hacía mucha actividad en la calle, porque evidentemente en otoño e invierno llueve mucho, pero mucha actividad adentro, en las casas, en las sedes sociales. Entonces, en cierta manera, Osorno tiene una rica identidad en cuanto a la parte social. Pero eso que tú acabas de decir probablemente era una de las características de Osorno. Bueno, hoy día ya no, es mucho más abierta. Que estos grupos que estaban cobijándose de la lluvia y del frío se reunían en casas, pero el aforino, el que quería insertarse a Osorno, quedaba al margen. Y ahí aparece esta bestia negra de ciudad fome. Exactamente, yo creo que ese es también un punto que hay que ver, de que yo creo que a todos les cuesta, si uno va a Santiago o va a Concepción o a La Serena también, uno como afuerino le va a costar un poco entrar en la ciudad. Pero en el caso, claro, de Osorno era un poquito más, en este caso, marcado. Claro, porque recuerda también que, bueno, yo estoy hablando como que estaba en el 1800, pero recuerda también que, bueno, la gente, los inmigrantes que llegaron acá de distintas etnias, hicieron también sus propios grupos. Claro, lógico, y eso su propia también cultura, un poco, y eso hubo las separaciones. Sí, y eso también imperó un poco en que la ciudad no sea más armónica, ¿no es cierto? Porque es lógico, cuando llegan distintas colonias, ellos quieren conservar su idioma, sus costumbres, su manera de ser. Y en ese sentido, claro, en la ciudad de Osorno eso fue también muy marcado. Entonces yo creo que eso también perjudicó un poco para que la ciudad de Osorno sea más socializada, ya haya más sociabilidad. Pero en todo caso, después con el tiempo, eso ya se fue superando. Ricardo, pero eso, dentro del mismo tema, a ver, estos grupos, que si bien es cierto, dices tú, que se socializaron y todo el proceso de interculturación, pero aparece otro fenómeno, que Osorno es una ciudad no inclusiva. Y no sé, tú como historiador e investigador, estaban del Rahue para allá uno y del Rahue para el oriente. Claro, una ciudad evidentemente bastante segmentada. Sí. No obstante, aquí, si nosotros hacemos un análisis con respecto a la historia urbana de muchas ciudades de Chile, también pasa exactamente lo mismo. Santiago también, ¿no es cierto?, tiene sus barrios pudientes y barrios no tanto. Entonces, en el caso de Osorno, como una ciudad más pequeña, evidentemente mucho más, por supuesto, notorio. En este caso se nota. Pero, en cierta manera, claro, yo acá soy osornino.
la ciudad de Osorno no es ni la mejor ni la peor ciudad de Chile. Ya hablando objetivamente, tenemos también cosas que tenemos que superar nosotros como osorninos, pero también hay muchos otros valores de identidad que realmente Osorno perfectamente puede decir que es una ciudad que ha tenido una cierta fisonomía, pero también es porque falta conocer la historia de esta ciudad, ¿no es cierto? Y cuando la gente conoce más la historia de su ciudad, más quiere a su ciudad. Pero Osorno mató su arquitectura. Tú ves que no hay arquitectura antigua en Osorno, no tiene poca identidad arquitectónica. Y eso ha sido también uno de los grandes problemas, ¿no es cierto? Sí. En el sentido de que ahora hay la el patrimonio. Hay una situación bien particular, porque hacia 1920 Osorno tenía una arquitectura muy de madera, ¿no es cierto? Alemana chilota. Pero aquí hay una razón del por qué muchas veces se empezó a construir edificios de concreto, ¿ya? Porque era tal la cantidad de incendios que era mucho más seguro construir edificaciones de concreto, de cemento que de madera. Entonces, paulatinamente se fue reemplazando esa hermosa arquitectura alemana chilota, ¿no es cierto?, que era muy característica no solo hasta 1920, pero por la gran cantidad de incendios, entonces se fue reemplazando por lo de concreto. Sí, pero en 1920 no queda nada tampoco. Concreto 1920 queda un par de casas. Claro, pero en todo caso ahí tenemos un punto fundamental de que hubo algunas personas visionarias que sí lograron, ¿no es cierto?, tener ese concepto que había que conservar esas casas. Ahora, si no hubiera sido por eso, obviamente tampoco hubiéramos tenido las casas ahí en el sector de Juan Maquena. Una casa aquí en el centro, la única casa que se puede destacar es la que ocupa en este momento el deporte. Claro. También, pero también tenemos, por ejemplo, las casas patrimoniales alemanas en el sector de Juan Maquena. Claro, las que no las votó la Avenida. Exactamente, ¿por qué? Porque hubo ahí un grupo de ciudadanos que tuvo la visión de decir, bueno, hagamos un esfuerzo para que sean declaradas Patrimonio Nacional. ¿Cuál es la casa que está en Mata, un poquito más arriba de Rodríguez, esa que se está destruyendo? Foller. Esa. Sí, claro. Es una casa que si estuviera restaurada. Es patrimonio nacional, patrimonio nacional, pero no les colocan lucas. No les colocan lucas. Hay otro tema. Hay otro tema de ley ahí que no. Exactamente. También. Entonces, Ricardo, tú eres un personaje que estás en una red ambientalista, pero eres bastante inquieto, incluso yo podría decirte que eres un activista del ambiente. Del quehacer del ambiente. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido, activista, pero en el buen sentido de la palabra. Pero esto que tiene que ver con patrimonio también tiene que ver con esto que estamos conversando hoy día, y que más que nada va orientado a hacer ciudad y cómo mejoras tu ciudad, cómo mejoras donde estás. Nuestro patrimonio natural también. ¿Cuáles son los objetivos de la institución que tú representas, que se llama Red Ambientalista de Osorno? Claro, a ver, nosotros vamos empezando primero con nuestro nacimiento en sí, porque yo creo que al señalarle a ustedes cuál fue nuestro nacimiento, ustedes van a entender un poco la propuesta de la Red Ambiental Ciudad de Osorno. De partida, nosotros somos una organización de la sociedad civil del voluntariado. Nosotros siempre nos decimos que somos los bomberos del medio ambiente. O sea, ¿ustedes no le pagan? Nada, aunque seguro, aunque les parezca extraño, pero sí, todavía en esta ciudad hay Quijotes. Claro, pero alguna ONG internacional que tiene financiamiento, ¿llegará algo de ahí? Pero si llega algo de ahí, esa plata la invertimos en proyectos. Ya, porque hay un estatuto interno dentro de la Red Ambiental Ciudad de Osorno que dice que nosotros no podemos, digamos, hacer uso de esas influencias. Pero tú como presidente estás dedicado 100% a esto, ¿y cómo vive? A ver, nuestro tiempo libre, dentro de mi tiempo libre, le dedico justamente al tema ambiental. A tu tiempo libre. Claro, pero yo tengo otras actividades laborales que me permiten justamente, como se dice, ganarme los chicharrones, ¿no es cierto? Como se dice en buen chileno. Y a partir de ahí, entonces, por supuesto, que uno se da un tiempo para trabajar en el tema medioambiental. Por eso nosotros decimos, somos los bomberos medio ambiente, porque los bomberos, ¿no es cierto?, ellos no se les paga. Ellos dedican su tiempo libre y algo más justamente para realizar esta tremenda obra que ellos hacen. Entonces, en el caso de nosotros como ambientalistas estamos exactamente igual. Somos parte de la sociedad civil, somos un voluntariado que nació el año 2002 a propósito de una manifestación ciudadana que ha sido realmente muy importante porque fue la primera y única manifestación ciudadana donde logramos juntar más de 2.000 osorninos
Esto fue en febrero del año 2002 y lo digo con mucho orgullo. El año 2002, más de 2.000 osorninos nos juntamos en el puente Chuyaca. ¿Para qué? Para decirle a la autoridad de turno que ya había que hacer algo con respecto al tema del río Damas y Rahue, porque sus niveles de contaminación eran intolerables. Entonces, el hecho de juntar 2.000 osorninos el año 2002, cuando en ese tiempo todavía el tema medioambiental está muy empezando ya en la gente, incluso había gente que todavía no sabía lo que era ese término en sí, lograr juntar esa gente y también 5 organizaciones que la estructuraron, ¿no es cierto?, que organizaron esa manifestación que se llamó Velatón, de febrero del año 2002, fue el inicio de esta red ambiental ciudadana de Osorno, porque las 5 organizaciones que la organizaron, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el Centro de Educación Ambiental, Instituto de Ecología de Chile Austral, Junta de Vecinos de los Notros y además la Federación Estudiantil de la Universidad de los Lagos, si ustedes se dan cuenta, fue bastante representativo el aspecto, digamos, de la sociedad civil. Estamos hablando de vecinos, estamos hablando de ambientalistas, estamos hablando de estudiantes. Estas 5 organizaciones organizaron esta velatón, más de 2.000 personas en febrero. ¿Y tú en cuál estabas? Yo estaba en el Instituto de Ecología de Chile Austral. Y en el mes de marzo hicimos una campaña de recolección de firmas. En 15 días logramos juntar más de 14.000 firmas que fueron llevadas al Parlamento de la época. Entonces, a partir de esas 5 organizaciones, entonces se dio la estructura del red. Ahí viene el nombre. 5 instancias que forman una red, ¿de qué cosa? Ambiental, porque estábamos hablando del tema de los ríos. Ciudadana, por supuesto, porque fue una unión de los ciudadanos de la ciudad de Osorno. Entonces, de ahí que se empezó a llamar Red Ambiental Ciudadana de Osorno hasta la fecha. O sea, surgen a partir de la contaminación de los 2 grandes ríos que circulan por Osorno, que es el río Damas y el río Rahue, y de ahí para adelante empiezan a preocuparse de una serie de temáticas ambientales que abarcaban muchos otros factores dentro de la ciudad. Claro, al comienzo nosotros nos preocupábamos solamente del tema del río Damas y Rahue, por eso también nacimos, pero después con la situación de la contingencia del día a día, nos dimos cuenta de que también, teníamos que empezar a preocuparnos de otros temas, como por ejemplo el tema de la basura, el tema de crear conciencia de educación ambiental, formal e informal también en la comunidad, y a su vez también nos dimos cuenta que era importante el tema del aire. Incluso nosotros, el año 2005 ya estábamos solicitando un plan de descontaminación del aire en la ciudad de Osorno. 2005. Y recién el plan de contaminación que hay actualmente hace 3 años atrás. Ricardo, dentro de todos estos movimientos que empiezan a hacer conciencia ciudadana en el fondo sobre los problemas que, el río Damas está de hondito y en el verano era era peor, no se podía bajar en realidad. Hoy en día tiene inundado el Parque Cuarto Centenario. Claro. Es que también los ríos se rebelan. También los ríos se rebelan. Vuelven a sus cauces. Bueno, el río Damas, en la historia del río Damas, se llamaba Damas porque iban la gente a visitar, y a las familias a hacer picnic, al río. Era una tradición. Claro, el nombre original del río es Río de las Damas. Y que está justamente en homenaje a las damas que vivían en el valle de Chaulo-Acahuín. Lo que pasa es que cuando llega don Pedro de Valdivia, cuando hace todo ese proceso de conquista territorial, él llega al sector de Pilauco y divisa que hay un río al cual en este caso las comunidades indígenas le llamaban Cudilelfu. ¿Ya? Correcto. Cudilelfu. Entonces, posteriormente, él, que era un hombre muy dado a la poesía, muy galante, muy romántico, entonces ve unas mujeres indígenas que estaban bañándose, ¿no? Entonces él les llama así como las damas que se bañan en ese río, y con el tiempo se le empezó a llamar Río de las Damas, y posteriormente ya se acortó el nombre como Río Damas. Así que el Río de las Damas es un homenaje a todas las damas, ¿no es cierto?, que hay en la ciudad de Osorno, aunque la verdad las cosas es que ahora el río no le hace mucho de homenaje, pero en todo caso es el origen. Claro, pero a eso te quiero llevar, porque tú en el año 2002 todas estas agrupaciones, ¿no es cierto?, hacen esta red de agrupaciones para defender el ambiente y precisamente estos 2 ríos, pero en ese momento era mucho más fuerte el río Damas, el olorcito y toda la contaminación que había ahí. Claramente. Ahora, ¿cuándo del 2002? ¿En qué tiempo en realidad se vienen y las autoridades toman
conciencia y hay acción, porque una es decir, oye, pero ¿cuándo se empieza a dar esta solución? Porque convengamos también que dar soluciones ambientales no es de la noche a la mañana, porque tiene un plazo, hay todo un proceso, etcétera, etcétera. Es complicado. Es muy complicado. Sí, es muy complicado. Bueno, con respecto al tema del río Damas y Rahue, se puede decir que cuando se empieza a formar esta organización, entonces ya las autoridades comienzan también a tomarnos más en cuenta. Porque una cosa es hacer un trabajo individual como persona, pero muy distinto cuando tú tienes, ¿no es cierto?, un caparazón, tienes, digamos, toda una estructura que te permite entonces tener gente que va apoyando estas acciones y, por supuesto, logrando también cumplir metas. Se puede decir que ya del año 2002 las autoridades comienzan a hacer un trabajo algo más sistemático. 10 años después. Sí, 2002, cuando se funda la Red Estacional. Ustedes arrancan en el año 2002, claro. Pero las autoridades cuando ya empieza la acción de descontaminación efectiva del río Damas. ¿Cuándo comenzó? Eso más o menos empieza el año 2005-2006, más o menos en forma paulatina. Y hacia el 2010 ya está como que más consolidado el trabajo de las autoridades, pero a partir de qué cosa, de una presión permanente de las organizaciones que forman parte de la red. Tenemos que convenir que ahí fueron las autoridades, te dijeron, mira Ricardo, y miren organizaciones y toda la, ¿no es cierto?, la palabrería política. Sí, por supuesto. Y todo ese proceso demoró un buen tiempo. Y todo esto hemos tenido que soportarlo, pero ya nos hemos acostumbrado. Y todavía sigue, porque hace un par de días atrás vuelven a denunciar otra posible gran contaminación al río Damas. Exactamente, al final de calle Freire. Exacto, entonces que sigue siendo algo permanente y sistemático esta contaminación a los ríos y daño a los ríos. Lo vimos también con el tema de Cancura, que es exacto, el río Rahue por otro lado, pero de otra forma es un daño ambiental que se le hace a los ríos de una u otra forma, ya sea con contaminación o como se vio en Cancura con el desviar los cauces de los ríos. Claro, lo que pasa es que ahí ha existido un muy mal manejo de cuenca, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes han informado que el río Damas se desbordó, entonces siempre aparece el río Damas, el río Rahue como los malos de la película, ¿ya? Porque están anegando a viviendas, gente, pero lo que pasa es que aquí los verdaderos y malos de la película somos nosotros, que no hemos hecho, digamos, un proceso correcto del cauce de los ríos. Por ejemplo, se ha producido una deforestación tremenda, brutal, tanto en las zonas urbanas como especialmente en zonas rurales. Ahora, ¿por qué es importante mantener bosques, árboles a la orilla justamente de los ríos? Es porque eso permite, en este caso, regular las crecidas del río. También permite que cuando el río crece, digamos, su cota o aumenta su caudal, no se desborda. Por ejemplo, en todos los sectores donde nosotros tenemos bosque, tenemos vegetación, los ríos no se desbordan. Ahora, ¿en qué punto se desborda el Rahue y el Dama? Y esto está comprobado, es donde hay orillas que prácticamente no existe, ¿no es cierto?, vegetación, no existe bosque, y donde hay casas o hay, digamos, construcciones que han hecho justamente entonces crear que estas orillas, ¿no es cierto?, quedan totalmente en la indefensión. Entonces, aquí hay una irresponsabilidad de parte del Estado de Chile, que no tiene políticas claras con respecto al tema, y la gente que muchas veces acostumbra a estar a la orilla justamente de los ríos. Ya, pero ahí hay un problema. Me estaba recordando de todas estas corrientes migratorias, porque se dice que las corrientes migratorias van del campo a la ciudad, pero el fenómeno es ahora al revés. Van de la ciudad al campo. 5.000 metros, una parcelita de 5.000 metros, orilla río, vale una barbaridad de plata. Y si está al lado y está absolutamente, vale absolutamente a mano de Dios. Correcto. No está regulado. No está absolutamente regulado. Ahí está el tema. Entonces, ¿y ese tema ya lo han levantado ustedes? Sí, nosotros hemos levantado este tema incluso a propósito de esta misma situación que pasó en el río Damas. Nuevamente vamos a conversar con la clase política, estamos hablando de diputados y senadores que nos representan en este distrito, para justamente entonces ver el tema y regular nuevamente la protección de las orillas de los cauces de ríos, no solamente de ríos, sino también de los mismos esteros, donde también están prácticamente todos contaminados. Entonces, de ahí es donde justamente esta política economicista, mal entendida, ha hecho entonces que nosotros nos estemos apropiando de terrenos donde debe haber lo que se llama la zona ripariana,
que son zonas donde hay bosque, ¿no es cierto?, donde hay vegetación, y eso entonces permite cubrir, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de anegación que puede producir justamente un río o un cauce. De ahí entonces que nosotros estamos presentando ya un estudio a las autoridades pertinentes para entonces que se empiece a revisar ese tema de la utilización o el uso de las orillas de los ríos, tanto Damas como el Rahue. Es más, incluso nosotros hace algún tiempo atrás le manifestábamos a la municipalidad de que ya se prohíba la instalación de nuevas industrias a las orillas de esos dos ríos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente los ríos son utilizados como alcantarillados. ¿Ya? Entonces es por eso que nosotros señalábamos, y eso también la municipalidad lo tomó ya como un objetivo bien claro, es no permitir más industrias en las orillas del río y en los esteros. Y las que hay, y las industrias que hay, obviamente tienen que someterse a las leyes ambientales, de tal manera entonces que no provoquen que el río sea justamente el alcantarillado natural de sus procesos. Claro, pero ahí, Ricardo, te reitero la pregunta y la reflexión. Cuando te digo que la gente va ahora la migración se está produciendo al revés, que está la gente de la ciudad yendo al campo y haciendo, oye, tiene una parcela y dice una parcela de 5.000 metros, estoy en el campo, orilla río. Claro, sí. Toda esa gente, sus aguas servidas las tira al río, claro, al ambiente, qué sé yo, y estamos haciendo ciudad en el campo. Exactamente. Y absolutamente desprotegido. Claro. Ese tema, no lo han levantado todavía no lo han dimensionado. Como el concepto parcelario, por decirlo así. Parcelario, porque te digo ahí, por ejemplo, en el Pilauco. Sí. Hay una cantidad grande de parcelas, estamos hablando también abajo en las quemas. Hay ríos cerca, hay riachuelos o esteros cerca, y que van, la mayoría de esas aguas no están tratadas química y científicamente. Y van a parar, derechamente van a parar ahí, obviamente que después van a llegar a los ríos más grandes como el Rahue o el Damas. Correcto. Sí, ese es un tema que siempre nos ha preocupado. Nosotros ya hemos conversado con la clase política, pero lamentablemente no siempre ellos están tan empoderados en estos temas. Pero la clase política, por ejemplo, la clase política sería aquí el alcalde, porque ¿quién es el que diseña, el que tiene el plano regulador, el que da los permisos de construcción y qué sé yo? Es la municipalidad. Bueno, empezamos con los alcaldes y con los concejales, ¿no es cierto? Pero quienes formulan y hacen las leyes y las normativas es justamente el Parlamento, específicamente los diputados, los senadores. Pero disculpa, el plano regulador de Osorno ya no necesita leyes porque es parte de la comunidad. Pero el plano ahí regulador tiene que regular todo lo que es viviendas, en el fondo. Pero el plano regulador también tiene que basarse según las leyes a nivel nacional. Sí, obviamente no puede haber una contradicción. O sea, entonces, pero tienen libertades, digamos, las comunidades de poder diseñar y definir. Las leyes nacionales no hacen una protección efectiva y real justamente a lo que estamos hablando, entonces la municipalidad no puede, digamos, sobrepasar esa ley. De ahí entonces que también el llamado que nosotros hacemos a los parlamentarios, y ahí vamos a hacer todo un trabajo con ellos, de tal manera de entregarle todos los antecedentes habido y por haber, cosas bastante evidentes que pasan acá en la provincia de Osorno, de tal manera entonces que se vaya cambiando esa regulación del uso del suelo, que va a permitir entonces así que las municipalidades también puedan modificarse a esa estructura que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Ricardo, en ese sentido, ¿qué es lo que plantea más o menos Orlando? Esto nos lleva también a efectivamente la regulación de las riberas en general, ya sea de los ríos y del mar también, porque lo vemos más lejanamente en Valparaíso cada vez que están estas marejadas y que terminan destruyendo la costa y la gente le termina echando la culpa al Estado, al gobierno, pero es la naturaleza. Es la naturaleza. Es la naturaleza. Y también es culpa de la gente. Pues es culpa de la gente. Entonces, en ese sentido debiera existir una regulación de parte del Estado donde no se pueda construir a cierta cantidad de metros, incluyendo riberas de ríos, riberas de esteros, de la costa propiamente tal que tenemos en el país con el mar. Debería existir esa regulación, no sé, de 200 metros desde una ribera, por ejemplo. Estoy dando no se puede construir ni
intervenir? Sí. Mira, con respecto al tema costero, debido al terremoto del 2010, porque este país tiene que pasar desgracias para que nosotros tengamos una actitud proactiva, ahí ya hay una regulación. Sí, ¿Ah? es verdad, Ahí sí que hay una regulación en la parte costera, ya. pero lo que pasa es que no hay una regulación clara en cuanto a los esteros y los ríos, como el río Dama y el río Rahue. Ahora, hay otro punto importante que aquí hay que analizar. Y resume muy claramente los problemas que le está pasando a este país y también a Osorno. Fiscalización. Eso, quería llevarlo. Eso ha sido uno de los grandes problemas. ¿Por qué se han creado tantos conflictos ambientales? Es porque ha faltado fiscalización. Yo les voy a decir algo. Por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, región de los lagos, tiene apenas 4 fiscalizadores para toda la región. Estamos hablando de Chiloé, estamos hablando de Yanquihue, estamos hablando de la provincia de Osorno. 4 fiscalizadores. Ahora, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que tiene que ver con todo el tema del alcantarillado, de todos estos problemas que alguna vez también está vinculado a la empresa SAL, tiene también 4 fiscalizadores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que hacer una denuncia por un problema de alcantarillado, por un problema de contaminación, tenemos que llamar a Puerto Montt. Y de Puerto Montt viene un inspector a Osorno. Entonces, muchas veces el inspector cuando llega tiene que encontrar la evidencia. Tiene que estar ahí y comprobar esa evidencia, ¿no es cierto?, para que se pueda formular los cargos. Entonces, ¿qué ha pasado? Como la Red Ambiental Ciudadana de Osorno se ha, en cierta manera, convertido en un referente de denuncia de esas 2 organizaciones fiscalizadoras del Estado, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, detectamos el problema de al final de calle Freire, donde hay justamente un problema ahí de una actividad que está arrojando aceite y lubricante. Entonces nosotros sacamos fotos, hacemos un video y eso ya queda como evidencia y se lo mandamos inmediatamente a Puerto Montt. Y ahí entonces se empieza a formalizar. Porque también es un tema importante que los auditores lo sepan, ¿ya? Si llaman a la radio Sinergia porque hay justamente un problema de contaminación, me parece bien, excelente. Y en ese sentido, ustedes como cuarto poder del Estado cumplen una tremenda función. Si el tema medioambiental en la ciudad de Osorno ha tenido alguna difusión, ha sido gracias a los medios de comunicación. Por eso que nosotros siempre estamos muy agradecidos de ustedes, ¿ya? Pero el tema está que no solamente basta en hacer la denuncia pública a través de la radio Sinergia, sino que además hay que formalizarla. Entonces, cuando uno formaliza la denuncia, recién ahí los organismos públicos fiscalizadores empiezan a trabajar, como lo que justamente nosotros hemos realizado ya por tanto tiempo. Entonces es importante que cualquier ciudadano que nos está viendo, que nos está escuchando, realice, si ve este tipo de a veces contaminaciones, lo más importante es la foto y el video, para tener la evidencia constatable de decir, esto está sucediendo. Para hacer llegar uno de los 4 inspectores. Sí, porque son 4. Pero ahí hacemos lobby, como se dice, entre comillas, con esos organismos para que justamente vengan. Pero en todo caso, ya el hecho de enviarle a nosotros esas evidencias ya entonces permite agilizar en este caso todo este tema de denuncia. Ahora, si algún auditor de Sinergia tal vez tiene, ¿no es cierto?, alguna denuncia que hacer, yo creo que lo que podríamos hacer para hacerlo súper práctico, ¿no es cierto?, llaman a la radio. Nosotros internamente le vamos a pasar nuestro correo electrónico, nuestros números celulares, entonces se comunican con nosotros y nosotros trabajamos todo lo que es la parte del formalismo mismo, la denuncia, si es que el ciudadano, el vecino no quiere. Porque también hay que decir una cosa, de repente, eso de hacer denuncia, uno no se gana 1 millón de amigos. Nosotros siempre, yo voy a ser bien claro acá, nosotros tenemos que hacer el trabajo sucio de hacer denuncias. Alguna vez a empresas, alguna vez a particulares, ¿ya? Y yo sé que no todos los vecinos, no toda la comunidad de 150.000 habitantes en Osorno están dispuestos a hacer ese trabajo. Bueno, correcto, nos ayudan, ¿no es cierto?, a decir que aquí hay una denuncia o que hay una situación, digamos, de gravedad hacia el ecosistema y nosotros entonces formalizamos esa denuncia. Oye, estas denuncias que ustedes hacen tienen, digamos, la capacidad legal, tienen abogados, tienen gente técnica, especialistas como para nosotros hacerlo. tenemos que tener mucho cuidado. Porque ustedes dicen, como tú señalabas al inicio, oye, son bomberos. Pero
como bomberos también tienen que tener algún Sí, asidero y alguna Sí. base técnica, digamos así. Dentro de la misma institución nosotros tenemos profesionales que ad honorem, ¿no es cierto?, nos entregan sus antecedentes, sus informes, ¿no Su es cierto? servicio. Claro, obviamente que uno cuando entra en este tipo de ámbito, uno tiene que hacerse asesorar. Y por eso que nosotros hacemos llamado a la clase política que también, por favor, asesórense, porque algunas veces dicen ciertas cosas que están bastante alejadas de la realidad, ¿ya? Hasta a uno mismo le llega a dar vergüenza las cosas que algunas veces se dicen. Entonces, para que Ricardo Becerra Nostroza, el presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, no pase vergüenza, obviamente yo tengo un equipo de asesores profesionales, ¿no es cierto?, que nos vamos preparando, ¿no es cierto?, en estos temas. De ahí entonces que es fundamental tener una comunicación y una información veraz y oportuna. El tema medioambiental es muy dinámico. Hay que estar muy, muy claro con las leyes ambientales. En Chile existen más de 2.000 leyes ambientales. Junto con Brasil, somos los dos países sudamericanos con mayor cantidad de leyes ambientales. ¿Y saben ustedes que Brasil y Chile son los dos países con mayor conflictos ambientales en Sudamérica? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso es entonces la palabrería política. La palabrería Exactamente. política. La palabrería política está transformada en leyes que no se cumplen. Exactamente. Porque obviamente no tienen y nos hemos descuidado del Claro. medio ambiente. Y ahí está nuestra función como ciudadanos fiscalizadores. Pues si nosotros, por ley, somos fiscalizadores y podemos justamente ejercer esas leyes, pero para eso tenemos que, obviamente, estudiarlas, tenemos que, por supuesto, tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en el tema de la denuncia, es como entrar en un campo minado, porque si tú haces mal la denuncia, te puede llegar una contradenuncia, pues. Ah, no, Me- obvio, ¿Ah? claro. Injurias de calumnias, pues hay muchos obvio. factores también. Claro, pues. correcto. Tienes que tener la base, tienes que tener Sí. las pruebas y Exactamente. todo, y estar dentro de la ley. Claro. Al final de víctima pasáis a ser el victimario. Pues, entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado. Por eso yo entiendo que la gente, no a todas les gusta estar en este tema de denuncias. Por eso que nosotros, obviamente, somos una institución que somos un puente entre la ciudadanía y los organismos fiscalizadores para así entonces poder formalizar estas denuncias y se pueden entonces lograr encontrar a los responsables y las causas del porqué también de esa Claro. situación. Ricardo, te saco brevemente de esto y quiero decirle a nuestros auditores, aquellos que nos están escuchando, los que nos ven, dice ahí, en los caracteres, dice que estamos conversando con el presidente de la Red Ambiental de Osorno, don Ricardo Becerra Nostroza. Así es. ¿Ya? Ricardo, siempre se dijo desde que partieron los movimientos ambientalistas, se acercaron a una cierta área política y se les tildó Así. de zurditos, Sí. por decirlo así. Y Por se dio decirlo un tierno. momento, Sí, se dio un momento sí, mientras estos movimientos trataban de, Sí, por supuesto. probablemente sí, Claro. hubieron alguna gente de ese Algunos, lado que sí. se Sí. aprovechó de Sí. esta conciencia Exactamente. ambientalista y Claro. ecológica y les tiñó. Exactamente, claro. Les ha costado mucho sacarse ese estigma de... A ver, la verdad cosa es que nosotros como Red Ambiental Ciudadana de Osorno siempre hemos sido una entidad apolítica, filosófica y religiosa, ¿ya? Dentro de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, yo sé que hay personas de derecha, de izquierda y de centro, del lado y del frente, así que en cierta manera, obviamente, hay un espectro político Pluralismo. pluralista, entonces que de repente es difícil entender, bueno, pero ¿cómo ustedes se pueden colocar de acuerdo? Lo que pasa es que el tema ambiental es algo transversal, entonces, por lo menos acá, mira, fíjate que acá en el sur de Chile, las agrupaciones ambientalistas no se han vinculado a una tendencia política determinada. No así, por ejemplo, en la región metropolitana, en la octava región, y no es una crítica que le estamos haciendo, sino solamente estoy haciendo un análisis de que ahí sí que ellos se han vinculado más a ciertas posturas políticas. Pero en el caso del sur de Chile, por lo menos acá en la ciudad de Osorno, siempre nosotros hemos mantenido una independencia frente a los poderes políticos y económicos. Y eso nos permite a nosotros hablar con plena libertad y hablar frente a frente a cualquier ente en la ciudad de Osorno, desde el alcalde, desde el gobernador y los concejales. Claro, porque hay- a la hora que nosotros empezamos a tener una tendencia política marcada, hasta ahí se nos termina nuestra independencia y también una cosa muy importante, nuestra credibilidad.
Sí, bueno, eso es básico. Ahora, cuesta desmarcarse porque en algún momento ustedes con la crítica, por ejemplo, cuando ahora hablabas, oye, estamos separados desde los políticos, separados de la iglesia, la religión, cualquiera sea, claro. Pero también dices, estamos separados de lo económico. Sí. Y en lo económico, en algún momento, utilizan términos también de un lado político, por supuesto, y que entra a confundir la cosa. Claro, sí, también hay que tener cuidado, porque en algún momento hemos realizado críticas a la administración actual de la municipalidad. Hemos hecho críticas también al gobierno actual como el gobierno anterior, pero también en algún momento hemos señalado que han estado bien hechos cuando nosotros creemos de que hay leyes que están favoreciendo el tema medioambiental. Por ejemplo, una crítica responsable que nosotros le estamos haciendo al actual gobierno es con respecto al tema de la fiscalización, porque en vez de fortalecerla, la está debilitando. ¿Ya? Y en cierta manera hay que decir las cosas, ¿no es cierto?, con fundamento. Para eso están nuestros profesionales que estudian las leyes, ¿no es cierto?, las normativas, para que así entonces el presidente o el representante, digamos, legal de esta organización no se mande un condoro más o menos grande y después hay que estar pidiendo perdón, disculpas y después hasta con demanda. ¿Esto te refieres a la Seremía del Medio Ambiente? Claro, entre otras cosas. Que la Seremía del Medio Ambiente es como un cargo bien especial, no tiene presupuesto, no tiene nada, y solamente tiene que coordinar. Claro, porque las fiscalizaciones del medio ambiente las realiza salud, porque tampoco las tiene medio ambiente, las tiene salud. Hay una cosa muy especial en este país. Complicado ser Seremía del Medio Ambiente, lo tuvimos aquí también. En este país es el único país del mundo donde tú, por ejemplo, estructuras un nuevo organismo fiscalizador o estructuras un nuevo organismo estatal o una nueva ley, pero sin financiamiento. Claro. Es decir, aquí hay 2.000 leyes con más de 7.500 normativas ambientales, pero ¿qué pasa con el financiamiento? Porque hay que hacerle un seguimiento. Muchas veces son leyes de fiscalización y con lo que yo les digo, 4 inspectores. ¿Ya? Entonces, muchas veces aquí se crea, ¿no es cierto?, leyes en este país, pero sin financiamiento. Y eso justamente, y sin una normativa que realmente le dé el espíritu a la ley para que se pueda cumplir. Entonces, por eso es que no nos engañemos cuando, claro, hablamos que Chile es uno de los países con la mayor cantidad de leyes ambientales en Sudamérica. Una persona de Europa diría, entonces Chile está, pero en un nivel espectacular, pues, realmente un ejemplo. Regulado. Claro, pero aquí falta la regulación, como tú dices, y también falta la fiscalización. Y además también falta que la ciudadanía se pueda empoderar más en cuanto al concepto de participación ciudadana, que no solamente sea y que las autoridades informen a la ciudadanía. Y eso dice amén. Y esa participación tiene que ver con educación. Educación formal e informal. Ustedes hacen actividades de educación en los colegios, los barrios, en los colegios, en la junta de vecinos. Exactamente, dentro de nuestro tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Y lo usamos bastante en ese sentido, hacemos educación formal e informal, en juntas de vecinos, en los colegios, en los liceos. Es lo que antes se llamaba la educación cívica. Correcto. Cosa que harta falta nos hace. Entonces, en este momento, nosotros también estamos haciendo un civilismo ambiental. En ese sentido, Ricardo, con lo que planteé hablando, que es la educación propiamente tal, ¿sientes que le falta educación a la población con respecto a los temas medioambientales? No solo con el tema de ir, grabar, sacar una foto, de ver están contaminando acá, sino que de lo que uno mismo puede hacer, porque tenemos el problema acá no solo efectivamente que tenemos un problema de contaminación ambiental del aire, pero todavía se escucha y se ve de que hay gente que le sigue echando al fuego la basura. Claro. Y que eso es contaminación igual, donde entra de todo y lo quema, una quema entre comillas domiciliaria de la basura que genera esta contaminación ambiental. Se da desde la Red Ambientalista Osorno esta educación de que todos de alguna u otra forma debemos contribuir al cuidado del medio ambiente en todos sus aspectos? Sí, a ver, cuando yo les hablaba que el año 2005, nosotros como organización ya hablábamos que Osorno tenía un problema de contaminación del aire grave y que había que hacer también ya un plan de descontaminación, evidentemente que uno de los puntos que siempre hablamos con las autoridades fue que haya un plan de educación. Y fíjense ustedes que cuando hace algunos años atrás se aprobó el plan de descontaminación de la ciudad de Osorno, se aprobó con 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos. 500 millones de pesos para educación.
Yo le pregunto a las actuales autoridades, ¿cuáles han sido los resultados después de 3, 4 años con esos 500 millones de pesos, que es una gran cantidad, que es también de nuestros impuestos, pues, cuando muchas veces las autoridades hacen inauguraciones, ¿no es cierto?, y hablan de que hicimos esto, hicimos lo otro, es justamente con la plata de todos nosotros, ¿ya? Lógico. Sí. Por eso que nosotros también podemos exigir a las autoridades ser más eficientes. Entonces, nosotros, en la conversación que vamos a tener con el Seremi de Medio Ambiente, don Claudio Cosiel, una de las cosas que nosotros vamos a plantearle es que se haga un análisis de ¿en qué se ha gastado esos 500 millones de pesos en educación? Porque la verdad las cosas que nosotros en la práctica no lo hemos visto. Porque muchas veces, unos libritos. Muchas veces, claro, un librito, un globito, un jockey, ya, y con eso estamos bien, hasta el otro año. Entonces, ¿cuál es el concepto de educación? Y es por eso que nosotros vamos a conversar con el Seremi de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces estas ONGs, que está bien, ganan estos proyectos, entregan números, entregan el aspecto cuantitativo. Mira, fíjate que este año fuimos a 90 colegios, ya hicimos charla a aproximadamente 3.000 estudiantes, siempre cantidades. Pero nosotros lo que le hemos pedido también a esta ONG que está vinculada a este plan de educación, en el plan de descontaminación, es que nos entreguen datos cualitativos, no solamente cuantitativo, para ver cuál ha sido el verdadero impacto que ha tenido justamente estos 500 millones de pesos en la educación formal e informal, en este caso del tema del plan de descontaminación. Y a propósito de la reflexión que tú hacías, aquí también hay un tema que hay que dejarlo muy claro. El medio ambiente está enfermo, el ecosistema está enfermo. Entonces, cuando muchas veces una persona se enferma, tiene que invertir dinero en la medicina, que harto cara en este país. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Sí. Hago un paréntesis. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un medio ambiente enfermo, tenemos que sanarlo, tenemos que hacerle un tratamiento, y eso significa dinero. El Estado se coloca y también nosotros como ciudadanos, y aquí nos hemos dado cuenta que nosotros como ciudadanos no queremos hacer ni siquiera un mínimo de esfuerzo. Es decir, ojalá, si hay un gasto, que venga el Estado justamente a, ¿no es cierto?, subvencionar o a, en cierta manera, recuperar lo que se ha dañado, que ha sido por culpa de el Estado y nosotros. Entonces, aquí también vemos que lamentablemente nosotros como ciudadanos estamos en una actitud demasiado cómoda, en el sentido de que si nosotros queremos recuperar el medio ambiente, tenemos que también hacer un esfuerzo, incluso económico, para poder entonces lograr equilibrios en el medio ambiente, porque en este momento ya claramente sabemos, y eso ya las Naciones Unidas publicó hace algunos días atrás un informe donde nosotros al día 1 de agosto estamos sobregirados en los recursos naturales a nivel mundial. ¿Qué significa? Que los recursos naturales que nosotros ahora estamos consumiendo son recursos para el año 2019. Estamos. Entonces, en este momento estamos sobregirados. Pero eso se da en muchas medidas también por la sobrepoblación que existe en el planeta, que es abismante. Pero por otro lado vemos a autoridades de países como Chile, algunos países en Europa, que quieren seguir potenciando la natalidad, por decirlo de alguna forma. Pero seguir potenciando la natalidad en un planeta sobrepoblado, viene a generar mayor sobrepoblación también. Y en una población que, como bien tú dices, no tiene la conciencia de este cuidado del medio ambiente en cosas muy básicas que pueden ser tratadas desde lo domiciliario. Correcto, claro. Entonces, ¿cuál es el trabajo que realizan de ahí? Por eso te pregunté el tema, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan desde la red ese trabajo domiciliario con el cuidado del medio ambiente? Claro. Efectivamente, tienen que venir una ley para sacar las bolsas plásticas. Claro. Pero no nace de nosotros. Claro, porque este es un país legalista. Entonces, si no hay una ley, obviamente no se hace nada. Ya, entonces, ese es el problema. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, ir eliminando otras malas prácticas que tenemos nosotros en nuestra idiosincrasia como chilenos, también va a tener que haber leyes, ¿ya? Porque parece que es la única manera que nosotros podamos responder positivamente frente a este tipo de situaciones. Pero en el caso de las botas plásticas, también hay que decir que, claro, es un avance, pero tampoco es la panacea.
¿ya? Parte que no nos pequeña. creamos el sí. cuento acá en Chile, que somos ambientalistas ahora, Porque no tenemos bolsas plásticas. obviamente se nos prohibió el uso de las bolsas plásticas. Aquí hay muchas situaciones que evidentemente tienen una transversalidad y está el tema de mejorar la fiscalización a partir de leyes que sean prácticas, que sean realmente de protección ambiental y también una educación formal e informal que vaya a la parte cualitativa, no tanto cuantitativa, de tal manera que realmente sean efectos positivos. Ahora, nosotros, en cierta manera, como ambientalistas, tenemos muy buenos ejemplos de Europa. ¿Y por qué digo Europa? Porque nosotros, como chilenos, siempre nos comparamos con Europa. Porque nosotros, obviamente, queremos ser un país desarrollado. Entonces, nos comparamos con Noruega, con Suecia, con Finlandia. Pero solamente en cosas que nos interesan, ¿no? Pero qué lástima que los gobiernos no han querido asumir programas de educación ambiental o de conciencia ambiental como se hacen en otros países, ¿ya? En esa parte, obviamente, hay como que oído sordo. Ahí está Ahí mal no de- nos interesa ser europeos. Claro. Ahí no nos interesa No, ser ahí europeos. esa parte, cuando ya de repente empieza a tocarse un poquito el bolsillo, la parte económica, ahí sí que no. Ahí sí que no, ¿ya? Entonces, ahora, en el caso de las mismas bolsas plásticas, fue un avance, fue un trabajo que han hecho los grupos ambientalistas en Chile hace mucho tiempo. Claro, al final son las autoridades de turno las que aparecen, ¿no es cierto?, como los grandes autores del tema de la eliminación de bolsas plásticas. Pero también nosotros teníamos bien claro que cuando conversábamos con algunos supermercados, le decíamos, correcto, sería bueno que ustedes eliminen las bolsas plásticas, pero también le den una alternativa a sus clientes. No, porque hicieron el negocio del siglo. Hicieron negocio del siglo. Entonces, no me vengan a decir que los supermercados obviamente son ambientalistas, son verdes. A ellos les conviene. Ellos se dieron cuenta que con eso podían justamente eliminar un ítem que es comprar bolsas, ¿no es cierto?, para los clientes. Ahora se la venden. Correcto. Entonces, por eso es que esto realmente hay que sopesarlo en una dimensión como corresponde, ¿ya? Sí, no, dale, termina. Entonces, en cierta manera, vemos de que también hay ciertas instancias que se aprovechan del tema medioambiental y se aprovechan también de nosotros, ¿ya? Es por eso que, en cierta manera, en forma responsable les digo que el tema de las bolsas plásticas sí ha sido un avance, pero realmente tampoco es para que nosotros, como ambientalistas, saltemos de alegría, porque sabemos que aquí también hay intereses económicos que fueron muy, muy favorecidos. Entonces, nosotros le decíamos al supermercado, ustedes van a salir muy favorecidos acá, porque se va a crear una imagen que ustedes son un poco menos que defensores, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Pero bueno, ustedes Pero también perdón, busquen pero una ahí alternativa. ahí ustedes fallaron con ellos. ¿Mm? Ahí ustedes fallaron con los supermercados. Sí, por supuesto. ¿Por qué podrían haberle dicho, saben qué? Eliminen su bolsa, ya que no van a dar, ya que no van a gastar en bolsas plásticas, entonces aporten a esta red Se lo ambientalista, ¿no es cierto?, con ese gasto. Con ese gasto. Se lo dijimos, O pero con ¿qué parte pasa? del O gasto. compártanlo. Ya, Aquí hay un Claro. punto muy importante. Nosotros, como sociedad civil, se lo señalamos a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde entra la clase política. Aquí es donde entra el alcalde y los concejales para poder entonces formalizar a través de una ordenanza local o municipal, entonces correcto. Aquí se eliminan las bolsas plásticas, pero los supermercados están obligados a entregar una alternativa. Y eso fue lo que la municipalidad no hizo. Bueno, la ley tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo la la ley de ley. bolsas- Correcto. De bolsas plásticas. No sé si a Oye, nivel local ni claro, nacional. ya que estamos hablando de economía dentro de este mismo contexto, así como te decía en un rato atrás, todos los problemas políticos que conllevaba estas redes ambientales y que se habían teñido de ciertos colores, pero también dentro de lo que era la oposición a un sistema de economía de mercado o economía liberal o llamémosle como le llamemos. Pero también se dio un momento, y no sé si todavía se está dando, pero que se veía a estas redes ambientalistas o a los ambientalistas ecologistas, que eran los más verdes, digámoslo así, que Son los primos hermanos. Claro, los primos hermanos. Sí. Hay ambientalistas y ecologistas. Claro, sí. Y que estaban y se oponían a cualquier actividad que Claro. contamine. Ahora, obviamente que necesitamos, hay recursos que son Claro, escasos por supuesto. y que necesitamos Sí, procesarlos. sí, correcto. Ahora, ¿hasta qué punto y cuál es el nivel que uno como ciudadanía puede aceptar de esta contaminación? Porque las empresas te colocan en el siguiente dilema. Oye, ok, aquí nos faltan fuentes de trabajo y por lo tanto vamos a hacer 1000 empleos. Claro. Pero 1000 empleos significa que la empresa va a tener que contaminar. ¿Qué grado de contaminación? ¿Están las leyes como para decir, oye, esta comunidad
está dispuesta a aceptar este grado de contaminación y que no pase como pasó en Freirina, donde los chanchitos contaminaban, la empresa no hizo mucho por ello, se fue la empresa de Freirina y la gente quedó sin pega y Freirina se murió. Lo que pasa es que hay un sector del empresariado en Chile que no quiere invertir en tecnología verde. ¿Ya? Pero eso entonces, la ley hoy día ahora sí hay paulatinamente un cambio en la ley donde se le está exigiendo, ¿no es cierto?, al empresario de manera paulatina, porque tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, ya cumplimiento de ciertas exigencias ambientales, porque también está la salud de la gente. Pero Ricardo, si esta empresa nueva que te digo yo, que viene a Osorno, entonces está obligado a presentar un proyecto de impacto ambiental. Correcto, sí. Ese proyecto de impacto ambiental, esta red ambientalista que ya está constituida, instaurada, ¿tiene participación en la opinión o en digamos, en la medición o en la autorización que se va a dar a la pasada de este proyecto? A ver, ¿O los dejan a ustedes de lado como organización civil? Dentro de todo este proceso hay justamente un acápite que significa participación ciudadana. Y como ciudadanos nosotros podemos sí participar cuando es un proyecto que de una manera puede impactar al tema medioambiental. Que tiene un impacto ambiental. Exactamente. Si tiene un impacto justamente a un ecosistema, al medio ambiente, evidentemente que la Constitución Política de la República de Chile, nos gusta o no, dice claramente que nosotros podemos, ¿no es cierto?, hacer una participación ciudadana. El problema es que algunas veces esa participación ciudadana es de una semana, es de 10 días. Entonces, tú para poder entonces estar en las mismas condiciones de los abogados, de los representantes del gobierno y de la empresa, tú tienes que estar bien informado. ¿Ya? Claro, porque hay proyectos, por ejemplo, que están relacionados con el área de electricidad y que van obviamente a impactar los cauces de algunos ríos, qué sé yo, aquí bien cercanos. Claro. Y que hasta el momento siguen estando vigentes, pero tampoco se dice que el proyecto de impacto ambiental ya se pasó. Claro, lo que pasa es que ahora lo que se está trabajando es que cuando ya es una empresa que, digamos, ha sido instalada de manera retroactiva a la ley, entonces lo que se está haciendo son planes de mitigación. ¿Ya? Aquí hubo un impacto ambiental negativo, entonces lo que hace la empresa es tratar de mitigar en parte lo que se dañó. No se puede dañar al 100%, digamos, no se puede recuperar al 100% lo dañado, pero sí en parte hay un plan de mitigación y fue justamente a partir de algunos trabajos, algunas acciones que como ambientalistas hemos estado conversando con los gobiernos de turno en su momento, ¿no? Por ejemplo, les doy un caso bien puntual. La empresa Mafrisur lamentablemente estaba haciendo una contaminación al estero Pichipichil. Entonces se llegó a un acuerdo con la Superintendencia de Medio Ambiente que más que las empresas, y eso también es un punto importante, nosotros como ambientalistas no nos interesa que la empresa pague una multa. Lo que nos interesa es que la empresa o quien haya acometido en contra del medio ambiente pague lo dañado. Por ejemplo, si una empresa X dañó un estero, entonces ellos lo recupera, ¿no es cierto?, 100%. Eso es lo que nosotros... Eso es más efectivo a la larga. Es mucho más efectivo, porque una multa las empresas llegan y la pagan. No sirven de nada. Prácticamente es una burla, es un saludo a la bandera. Se comenta de que les conviene pagar la multa que no hacer la infracción. Entonces, frente a estas experiencias que nosotros hemos tenido ambientalmente, le hemos dicho a la autoridad, entonces mejor como se hace en Europa. Cuando una empresa contamina, tiene que pagar lo dañado. Y en este caso ya se han dado dos situaciones en la región de los lagos, donde justamente las empresas han tenido que pagar lo que se ha dañado en el sistema, digamos, del medio ambiente. El que quiebra paga. Exactamente. El que quiebra paga. Oye, estamos llegando al final. Yo quiero dejarte el espacio para la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desafío que la red ambiental tiene en concreto en el corto plazo para este año? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen como red ambiental en este momento? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque tenemos... Bien resumido. Ya, a ver, un aspecto importante es que nosotros queremos que se haga una revisión total y completa a la ordenanza local del medio ambiente en la ciudad de Osorno. Porque hay una ordenanza, casi nadie la conoce.
ni siquiera los concejales algunas veces, ¿ya? Una ordenanza que fue dictada el año por ahí 2005-2006 y en cierta manera es una ordenanza que te regula todos los aspectos, digamos, ambientales en la ciudad de Osorno. Ya, nosotros queremos la ordenanza. Claro, nosotros queremos que esa ordenanza sea modificada a la realidad del año 2018, ¿ya? Ese es un punto. O sea, este año lo tienen como meta, ustedes lo tenemos como meta. Ya. En segundo lugar, también queremos que en la provincia de Osorno se forme una mesa para la protección de los humedales. En Yanquihue hay una, en Chiloé hay otra, pero en Osorno no hay nada. Y en Osorno, lamentablemente, estamos viendo cómo nuestros humedales prácticamente se están acabando. Entonces queremos también, y eso lo vamos a conversar con el CEREMI de Medio Ambiente, para crear justamente una mesa de humedales. Lo otro, con respecto al tema del río Damas y Rahue, queremos, y eso ya tenemos que verlo a nivel del Ministerio de Medio Ambiente, que sean declarados dentro de la norma secundaria. ¿Qué significa eso? El Estado entonces interviene para proteger legalmente los ríos, punto uno, y en segundo lugar hace una inversión para recuperar lo que se ha dañado. Entonces, por eso que nosotros queremos ver la posibilidad, claro que eso es un trabajo un poquito más a largo plazo, de que se establezca tanto en la cuenca del río Rahue y el río Damas, entonces una norma secundaria. Es un punto importante. Y lo otro también es que nosotros ya nos colocamos de acuerdo con el CEREMI de Medio Ambiente, que vamos a revisar cada uno de las normativas vinculadas al famoso plan de descontaminación en la ciudad de Osorno, porque ahí evidentemente que hay que hacer cambios bastante severos, muy profundos, para que sean realmente normativas más amigables con la gente. Así que son eso algunos, en resumen, de los objetivos que nosotros tenemos como Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Sí. Bueno, ok, llegamos al final de esta grata conversación con Ricardo Becerra Inostroza, quien es presidente de la agrupación Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Te agradecemos muy sinceramente que hayas venido a conversar y a compartir toda esta experiencia, esta vasta experiencia y esta visión de futuro que tienes con respecto a cómo mejoramos nuestra ciudad y nuestro ambiente en general, todo lo que estamos hablando. Pero cómo mejoramos Osorno. Yo soy realmente el agradecido y les deseo, a nombre de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, los mejores parabienes como Radio Sinergia, porque este es un proyecto local. La Red Ambiental Ciudadana de Osorno también es local, así que nos tenemos que apoyar mutuamente. Así que muchas gracias por esta gran oportunidad que nos han dado. Y bueno, tal vez ustedes se habrán dado cuenta que uno es bastante apasionado con este tema medioambiental, pero en todo caso es una manera, una forma también de transmitir también a la ciudadanía que si queremos realmente esta ciudad, también tenemos que protegerla ambientalmente. Muchas gracias, Ricardo. Para tener logros hay que ser idealistas. Sí. Exactamente. Así es. Gracias, Ricardo, gracias nuevamente, que les vaya muy bien en esta eterna lucha, porque es de harto tiempo. A Camila Severio, nuestra periodista y productora del programa, gracias. Un saludo cordial a nuestro panelista, Iván Aedo, y obviamente agradecer todo lo que tiene que ver con la parte técnica a Ricardo Solís. Y que les habla Orlando Arévalo. Les esperamos y les vemos y nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora, 19:30 horas en Osorno La Mira. Chao. Gracias.